Buenos días a todos. Esta rueda de prensa es para informar de asuntos de interés del municipio y, además, sobre todo, de la Junta de Gobierno local que celebramos el pasado viernes a las 8 de la mañana. Entre los puntos que cabe destacar de esa Junta de Gobierno local, pues tenemos la rescisión del contrato del edificio de la TDT por parte de la Junta de Comunidades. Como sabéis, todo lo que es la TDT llevaba anexo un edificio cuyo valor de edificación pues eran unos 4 millones de euros, y luego aparte pues lleva también el mobiliario y otras distintas cosas de complementos. Pero vamos, lo que se ha rescindido por parte de la Junta de Comunidades es la construcción de ese edificio. ¿Por qué se ha rescindido? Porque eso es un convenio que viene ya de hace 3 años, que para la construcción de ese edificio, donde la Junta de Comunidades ponía 3.500.000 euros y el Ayuntamiento unos 500.000-600.000 euros. Entonces, ese convenio, ese edificio, debería estar terminado hace ya 2 años, pero se han hecho sucesivas adendas a ese convenio porque, como no se cumplía, no se hacía ese edificio, que el proyecto está en servicios técnicos, es decir, que el proyecto lo tenemos y está terminado para empezar la adjudicación, pero no se ha llegado a licitar, y cada año que pasaba se hacía una adenda a ese convenio para hacerlo al año siguiente. Y así iba pasando un año y otro año, es decir, que en 2010, 2009 se hacía una adenda al convenio para hacerlo al año siguiente, en 2010 se hacía una adenda al convenio para hacerlo al año siguiente, y así 2 o 3 veces, con lo cual no había interés ninguno de hacer ese edificio de la TDT. Entonces, llegado a este punto, la Junta de Comunidades nos manda esa rescisión de convenio explicando que, tras incumplir todos los plazos, ya no solo del convenio inicial, sino de todas esas adendas al convenio en el que se iba alargando, pues que rescinden lo que es ese convenio, porque ven que el edificio de la TDT, pues que no tenemos interés ninguno en hacerlo. Y digo que no es que no tengamos interés ninguno en hacerlo el actual equipo de gobierno, sino que el anterior equipo de gobierno no tuvo interés ninguno en hacerlo, sino que lo presupuestaban todos los años y ningún año lo realizaban. ¿Para qué se presupuestaba eso? Pues no sabemos muy bien si para aumentar la cuantía de los presupuestos, para pasar esa cifra de poder seguir endeudándose pasando del 70%, o porque pensaban que en algún momento lo harían y año a año iban viendo que no lo podían hacer. Pero lo que es la realidad y con lo que nos hemos encontrado es que en los 3 últimos años se iba haciendo esa adenda al convenio para hacerlo en el siguiente año y nunca se terminaba de hacer. Entonces, llegado a este punto, pues la Junta dice, mira, rescindo el convenio y los 3,5 millones que teníais asignados para hacer ese edificio para la TDT, pues si no lo vais a hacer, pues vamos a rescindirlo, y no lo tenemos todos reconocido en nuestros presupuestos como obligaciones de pago, cuando no hay interés ninguno por hacerlo. Pero ya digo que es un tema que viene de la anterior corporación, que año a año iban prorrogando ese convenio. Otro de los puntos también que se vio en la Junta de Gobierno local es la comisión mensual que se va a hacer para hablar de los temas de gobierno con la FABA. Como todos sabéis, la FABA reúne a un representante de todas las asociaciones de Alcázar de San Juan, y en el último tramo de la legislatura anterior se llevó incluso a pleno, pues hacer partícipes de lo que son los temas que tenemos todos los meses, que afectan a todos los vecinos, llevarlos a una comisión mensual. Incluso se habló de que participasen dentro de la Junta de Gobierno local lo que es el representante de la FABA y los representantes de las distintas asociaciones. Legalmente no pueden participar de la Junta de Gobierno local en sí. Es decir, eso nos lo dejó muy claro el secretario, por lo que sí se va a hacer, y a partir de este momento, de la Junta de Gobierno local que celebramos, es esa comisión mensual donde compartiremos con la FABA y con los representantes de las asociaciones pues todos los temas que vamos a tratar, que vamos a llevar a Junta de Gobierno local, que vamos a llevar a los plenos, para que ellos nos puedan dar sus impresiones, nos puedan aconsejar también incluso de cuál es la realidad social de Alcázar de San Juan, y en esa comisión mensual, como comento, con la FABA y con los representantes de las asociaciones, pues se puedan ver todos esos problemas que pues preocupan a las distintas asociaciones y, en definitiva, pues a todos los alcazareños. Con lo cual, entra en funcionamiento esa comisión mensual y ya ellos tendrán las distintas convocatorias, y igual que de la Junta de Gobierno local, pues este equipo de gobierno irá informando. ¿Por qué? Porque queremos que los vecinos tengan participación en la vida política, porque la política, al fin y al cabo, no deja de ser
la gestión de ese dinero que todos ponemos para que haya ese reparto y que haya esas inversiones que beneficien y redunden en todos los vecinos. Y así, pues dejamos que participen, como es lógico, estas asociaciones representadas tanto en la FABA como en las distintas asociaciones que hay y ámbitos, y iremos informando puntualmente igual de cuáles son los temas que se han tratado en esa comisión mensual permanente que entra en funcionamiento ahora, igual que de la Junta de Gobierno local y de los plenos. Luego, esos son los dos puntos más importantes que se trataron en la Junta de Gobierno local. Quiero aprovechar también esta rueda de prensa, como también la semana pasada no hubo rueda de prensa como portavoz del equipo de Gobierno, para hablar de otros temas que también pues me han comentado que en la anterior rueda de prensa del partido de la oposición pues se ha hablado, incluso van a presentar una moción en el próximo pleno sobre el colegio número 9. Yo creo que aquí debemos dejar claros varios aspectos. Nos encontramos con la rescisión de lo que era, como estaba propuesto, el anterior colegio número 9, y cabe explicar que el anterior colegio número 9 era de una línea solamente. Es decir, cuando hemos tenido distintas reuniones, además nuestro señor alcalde está y participa como vocal en la FEM, en la Federación de Municipios, y de hecho lleva la Comisión de Educación, con lo cual tenemos todos los temas educativos pues de primera mano nos puede explicar cómo va la educación en Castilla-La Mancha y qué directrices y líneas se van a seguir. Entonces, se ha hablado con muchos colegios de cómo es la gestión de los colegios y todos coinciden en una cosa, que los servicios generales de los colegios hay que hacerlos ya sea para una línea como para 2 o para 3. Y cuando se habla de que se iba a hacer un colegio de una línea, todos se llevan las manos a la cabeza y dicen, pero si es que una línea es un gasto inmenso que ¿a quién se le ocurre hacer una línea? Es decir, todo el mundo, cuando habla de un colegio, dice que hay que empezar a plantearse de 2 a 3 líneas, incluso 2 líneas, porque el comedor lo tienes que hacer. Tiene que haber un comedor, ya tengas una línea, 2 líneas o 3 líneas. Todos los servicios generales de espacios deportivos los tienes que tener. Las canchas de fútbol, las canchas de baloncesto, los tienes que tener ya sea para una línea, para 2 líneas y para 3 líneas. Claro, y todo el mundo nos dice lo mismo. ¿Quién es el loco que ha planteado una línea? Claro, se pagaba con dinero público. Con dinero público se plantean locuras. Entonces, cuando empezamos a ver las distintas opciones y cómo está la Junta de Recursos Económicos, lo que nos dicen es una tontería, es una locura hacer un colegio de una línea. Es decir, en Alcázar de San Juan hay necesidades educativas para poner un centro, pero ahora mismo la Junta no está en disposición de hacer una inversión y mucho menos hacer una inversión en una línea. Si hay necesidades educativas y hay que plantearnos un centro, iremos a un centro de 2, 3 líneas, incluso ampliable, o 2 líneas ampliable a otras 2, pero vamos a un centro en el que los recursos, ya digo, en sistemas generales como es un comedor, las pistas deportivas, ya que sea que tenga pabellón, que esos gastos repercutan en las líneas que pueden repercutir, como son 2, 3 o 4 líneas, porque hacerlos para una línea no tiene sentido ninguno. Entonces, cuando empezamos a ver ese planteamiento, pues decimos, vale, no vamos a gastar el dinero a lo tonto en una línea, sino que vamos a ir a un colegio de 2 y 3 líneas. Claro, ¿está la Junta de Comunidades en disposición de dar ese concierto? Y cuando se habla de concierto, hay que dejar muy claro que un colegio concertado es un colegio público. Un concertado no es un privado, ni un concertado es religioso, no. Es decir, que aquí los colegios concertados que existan en Alcázar de San Juan sean religiosos, de como eran los conciertos anteriormente, no quiere decir que un colegio concertado sea religioso. Hay muchos colegios concertados en otras comunidades funcionando y son aconfesionales. Un concierto no es un colegio privado, es un colegio público, que el concierto lo paga la Junta mensualmente, aporta una cantidad por cada niño escolarizado. Es decir, lo único que no hace la Junta es la inversión inicial del edificio, pero la educación es pública y por eso paga mensualmente la cuota por cada niño escolarizado. Es decir, no engañemos a la sociedad equiparando concertado a privado porque no tiene nada que ver. Un colegio concertado es público y a los padres les sale gratis. Que quede muy claro, gratis. ¿Qué pasa? Que en el modelo de excelencia educativa que desde este nuevo equipo de gobierno preconizamos y queremos instaurar, sí que es verdad que con ese colegio concertado
se abren muchas opciones a tener unos mejores servicios, como puede ser, como siempre hemos hablado, que pueda tener un pabellón cubierto, que pueda tener una piscina climatizada, porque la propuesta educativa que hagan cuando salga la licitación, cada uno de los que opten a hacer esa inversión para que la Junta pague mensualmente ese concierto y se dé esa educación gratuita, pública, los servicios generales pueden ser mejor o peor según quien gane el concurso que se saque. Y claro, para ganar ese concurso, pues muchos dicen, claro, es que estamos en condiciones de ofertar un pabellón cubierto, estamos en condiciones de ofertar una piscina climatizada. ¿Por qué? Porque esas otras horas que no forman parte de la educación gratuita, pues dirán, lo podemos ofrecer al resto de la población y se puede hacer un convenio con el ayuntamiento para ofrecerlo también y poder disfrutar de esa piscina climatizada todos los vecinos. Entonces, no confundamos las cosas. Un colegio de una línea público, como estaba planteado, era una locura y un gasto inmenso para todos. Un colegio concertado, que es público, gratuito, de 3 líneas, con unos servicios inmejorables y con una excelencia educativa, es lo que vamos a defender ante cualquiera. Pero vamos a defenderlo sabiendo de lo que hablamos y sabiendo a qué modelo queremos ir. Y no tenemos ningún complejo en explicarlo una y otra vez. Y aunque nos digan que el concertado es un privado, volver a explicar una y otra vez qué es lo que es un colegio concertado, que lo paga la Junta. Ahora, puede ser que la Junta no estuviese en disposición de dar ningún concierto a Alcázar. Pero claro, viendo las necesidades que tiene Alcázar, pues dice, pues sí, Alcázar tiene las necesidades para tener ese colegio, pero un colegio de primera categoría, no una chapuza de una línea en lo que los alumnos se apuntan virtualmente y ya se verá cuándo se hace. No, sino una realidad con unos servicios de primera categoría, que al fin y al cabo es lo que quieren los padres, servicios, y que ese servicio, que va a ser público, sea gratuito. No, la verdad que no me he encontrado todavía ningún padre que me haya dicho que no quiere eso para sus hijos. Vamos, y yo como padre, es que para mis hijos eso es lo que quiero, las mejores instalaciones posibles de una educación pública y gratuita. Y yo creo que con esto el tema este queda zanjado hasta el momento, pero que seguiremos explicando una y otra vez que este equipo de gobierno pues ve con muy buenos ojos lo que hemos planteado y que para eso había que rescindir el anterior contrato que había y que para el anterior contrato no había dinero en la Junta para hacer esa inversión, con lo cual se ha dado la mejor de las soluciones para esa nueva inversión en Alcázar de San Juan, que cuando esté terminado y esté construido, yo creo que todos vamos a estar orgullosos de tener esas instalaciones a disposición de todos los vecinos, a disposición de todos los alcazareños. Y también, como está todo el tema educativo encima de la mesa, yo creo que este fin de semana también se ha visto cómo la universidad pues, ha empezado ya los distintos contactos con el presidente de la Mesa de las Cortes, con los distintos responsables del ámbito educativo, y lo que también se planteaba como una locura, que nunca íbamos a ser capaces de traer al Alcázar de San Juan, ya se empieza a hablar en todos los medios regionales de Alcázar como ciudad universitaria. Cuando hablábamos hace 6 meses de que estábamos dando los primeros pasos, de que estábamos viendo ya esos edificios donde poder colocar la universidad, ahora es cuando se empieza a ver también, y como digo, en los medios regionales tenemos esa noticia, pues este fin de semana, de que se empieza a hablar de Alcázar como ciudad universitaria. Pero bueno, tranquilos, con los pies en el suelo, cimentando todos los proyectos, veremos cómo a lo largo de esta legislatura Alcázar se convierte en ciudad universitaria. Y que hablamos del otro tema educativo que tenemos, como es el Colegio del Santo. Ahí tenemos también la noticia del consejero, donde asegura que de los 6 centros que se van a acabar en Castilla-La Mancha, uno de ellos viene claramente reseñado, que es el Santo. Con lo cual, en tema educativo, ¿qué queja podemos tener de la oposición? Si todos los temas educativos están saliendo adelante y mejor incluso de lo que eran las primeras expectativas que teníamos. Yo creo que en tema educativo los vecinos de Alcázar de San Juan no pueden tener ninguna queja de la gestión que se está haciendo desde este equipo de gobierno. Luego, aparte de estos temas importantes, quiero reseñar también que he pasado pues, 2 semanas, las 2 últimas semanas, pues una situación personal pues un poco delicada y lo quiero reseñar y lo quiero decir.
Todas las preguntas que se me han hecho, tanto en los plenos como en las distintas comisiones, han sido respondidas al equipo de la oposición, solo que no contentos con la respuesta, pues siguen dando ruedas de prensa y llevando una cosa hacia mi persona, que ya digo, la semana pasada pues ya tuvo el máxime cuando hasta pues vinieron a amenazarme de muy malas maneras a la oficina de Guardia de Alcázar. Y lo que quiero decir, aparte, que soy una persona que me crezco ante las adversidades, es decir, que cuanto más problemas me pongan, y si vienen a amenazarme o cualquier empresa que me manden a intentar amedrentarme, que no tengo problema ninguno, que responderé como he respondido a todas las preguntas, que saben cuál es mi condición, la oposición sabe cuál es mi condición de liberado, que mi condición de liberado lleva acarrea que no trabaje con ninguna empresa como así es, y no trabajo. Que cuando sacan una rueda de prensa diciendo que si trabajo para unos y para otros, pues en los tribunales tendrán que defender esa postura y esa nota de prensa cuando dicen que trabajo. Más cuando ya les he contestado y les he dicho claramente que no trabajo para ninguna empresa, ni tengo relación. Como pueden comprender, yo si vengo de la empresa privada, pues claro que he estado trabajando. Es que ellos no comprenden que la gente trabaja y hay gente que trabaja y no es en el sector público. Entonces, de Guindos no podría ser ministro de Economía. Claro, porque ha trabajado con todo el mundo financiero. O por su experiencia, si es el idóneo para ser ministro de Economía, porque conoce todo ese mundo y conoce cómo trabajar. Es que ese ejemplo es claro. Que yo he trabajado en la vida privada, estaría más. A ver si ahora no vamos a poder trabajar. Que he contestado a todas las preguntas que han hecho de si trabajo con una u otra empresa, como quieren dejar en duda. Se les ha contestado y les vuelvo a contestar. Es decir, y saben de sobra cuál es mi condición y que no trabajo para ninguna otra empresa. Que quieren volver a decir que es que he sido presidente de una agrupación. Claro que he sido presidente de una agrupación y sin sueldo. Es decir, no como otros, sin sueldo ninguno. Y que cuando llegaron las elecciones y al ser elegido concejal, es decir, yo abandono esa condición de presidente. Y, claro, con el tema este, yo cuando les pregunto a esa agrupación de propietarios y les digo, ¿cómo lleváis el tema? Claro, porque están todo el tiempo diciéndome que sí sigo. Dijeron, claro, es que no ha habido nada que decidir hasta el momento y por eso no ha habido asamblea. En el momento que haya la asamblea se elegirá el presidente correspondiente. Pero volver a decir que el 5 de diciembre me preguntaron si era presidente, el 5 de diciembre les dije que no, y que el 25 sigo sin contestarles, el 25 les vuelvo a decir lo mismo, que no soy, pero aparte, que es un tema que era presidente porque 100 familias de vecinos eligieron que yo fuese el presidente y que les llevase y les aconsejase por dónde tenían que ir, sin sueldo ninguno, gastando mi tiempo para que esas 100 familias pudiesen llevar su objetivo a cabo, que ya digo, que era después de 7 o 8 años donde en este ayuntamiento no se les había hecho caso ninguno, pero que no tengo miedo ninguno a contestar una y otra vez, que no tengo miedo ninguno a que cuando vengan a amenazarme al despacho, si me dicen algo que es verdad, pues lo asumiré, pero si vienen a amenazarme para que no salga, pues que creo que lo van a llevar claro, porque además, como digo, eso es un acicate para seguir haciendo bien mi trabajo, y así lo voy a hacer. Y ahora, cuando vienen y dicen, vamos a explicar cosas y vamos a dejar en entredicho todo lo que ha dicho Ángel, y aparte, claro, por otro lado, en redes sociales o ya sea en rueda de prensa, hay que descalificarlo para dejar pues todas sus explicaciones en nada. Pues no hay problema ninguno, se vuelven a explicar las cosas. Entonces, en rueda de prensa de la semana pasada, que ya está documentado, es decir, y esto pues irá donde tenga que ir, pues dice, en palabras de Bódalo, Puente no sabe que cada coche tiene un GPS. Puente sí sabe que cada coche tiene un GPS. ¿Saben quién no sabía que cada coche tenía un GPS? Los trabajadores. Puente sí lo sabe porque Puente tenía una factura que tenía que pagar, que es el mantenimiento mensual de esos GPS. Los que no sabían que los coches llevaban GPS eran los trabajadores. Pero antes de decirlo yo y que luego alguien se vaya a un juzgado a decir que no sabía nada, pues preferí que saliese alguien y reconociese que lo sabía. Y como queda claro, sí sabía que los coches llevaban GPS. Esto es una cosa que concuerda bastante con todo lo que ha acontecido la semana anterior y todo lo que estoy hablando de si vienen a amenazarme con mafia, aunque luego me digan que soy yo el que tengo un lenguaje mafioso. Esto sí concuerda. Esto no es una cosa nueva. Esto es una cosa que en todas las flotas de camiones se ha venido utilizando en los últimos años para un control de costes.
Lo que no puede servir esto es para tener un control de los trabajadores sin su conocimiento, para luego chantajearles si se descubre que han estado en algún sitio. Pero claro, como esto ya viene de lejos y en toda la flota de camiones, cuando se dieron casos en los que los trabajadores les decían cuidado con lo que haces, que mira lo que te tengo, que sé dónde has estado, pues entonces se recoge en la Ley de Protección de Datos y queda claramente recogido. Y dice, según la Ley de Protección de Datos, como regla general, para tratar datos personales se requiere el consentimiento inequívoco del afectado. El incumplir el deber de información cuando los datos hayan sido recabados de persona distinta del afectado, en este caso a través de una máquina, está tipificado como infracción grave, sancionable con multas de 60.000 a 300.000 euros. La Ley de Protección de Datos claramente tipifica un hecho que se ha venido haciendo, ya en antaño se hizo en otros sitios y acabó con esto, se ha venido haciendo cuando mis trabajadores se han enterado que tenían un GPS en sus coches sin su conocimiento. Imagínense la gracia que les ha hecho. Claro, y me dicen, ¿pero desde cuándo teníamos el GPS puesto? ¿Desde hace 2 meses? ¿Desde hace 3 meses? Y les digo, no, desde hace 4 años. Y les digo, espero que no tengáis nada que ocultar, porque alguien ha estado utilizando la información de vuestra vida privada para los objetivos o no sé para qué. Pero yo creo que está claro que cuando se le pone un GPS a un trabajador hay que avisarle. Y está claramente reconocido en la Ley de Protección de Datos. Y no vale decir que no se sabía, como en otras cosas luego se va y se dice, no, es que no sabía lo que firmaba. Usted ya lo ha reconocido en rueda de prensa. Sabía lo de los GPS. El señor Puente también lo sabía, pero le estaba esperando. Vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar de economía. Es decir, y aquí se enseña un cuadro donde se dice que, bueno, lo que dice el señor Puente de la deuda es todo mentira. Es que los 5 millones o 6 millones que el ayuntamiento le debe a Guadalcázar, pues a Guadalcázar se lo debe al ayuntamiento. No sé de dónde saca esa información. Y saca un cuadro, que son los cuadros que estamos manejando en los consejos de administración, para intentar comprender dónde se ha ido el dinero. Claro, como no han ido, desde el Partido Socialista no han ido a ninguna reunión del Consejo de Administración desde que cambió la legislatura, pues es lógico que él no sepa ese cuadro qué significa. Se lo voy a explicar para que no crea que yo no lo sé. Además, es raro que yo no sepa lo que es ese cuadro cuando lo he hecho yo, pero se lo voy a explicar. En ese cuadro, que no me creo tampoco que no sepa lo que pone, porque viene muy claro, dice que de esos 5 o 6 millones, lo que reconoce el ayuntamiento es 1 millón de euros. De hecho, aquí están los datos de la intervención del ayuntamiento. Estos son los datos a cierre 30 del 12 de 2011. Y el ayuntamiento dice que a Guadalcázar debe al ayuntamiento 5.943.103,96 y falta poner la tasa anual, con lo cual nos iríamos a 6.800.000. Espero que salga igual de clarito que salió en los números que le enseño. Es decir, de la intervención del ayuntamiento, Agua de Alcázar debe al ayuntamiento de Alcázar 6.800.000. Está el número exacto para que quien lo quiera ver. ¿Y qué es lo que el ayuntamiento debe a Agua de Alcázar? Igualmente, con todos los saldos y todos los conceptos, para que esté claro. 1.004.953,41. Es decir, que hay una diferencia entre lo que el ayuntamiento debe a Agua de Alcázar, lo que Agua de Alcázar le debe al ayuntamiento. Es decir, que Agua de Alcázar debe al ayuntamiento en saldo neto 5.800.000 euros. Ahora, esos 5.800.000 euros, ¿qué ha pasado con ellos? ¿O por qué la oposición dice que eso se cuadrará? Eso habrá que hacer una compensación. ¿Qué significa esa compensación? Pues se lo vamos a explicar claramente a los vecinos de Alcázar de San Juan. En esa compensación y en ese cuadro que el otro día enseñó el jefe de la oposición, a continuación de lo que es facturas reconocidas, que es lo único que se puede reconocer, vienen otros muchos conceptos, como son obras realizadas. Es decir, que Agua de Alcázar realizaba obras, pero que no le licitaba, no le delegaba al ayuntamiento, pero se le encargaban. Vamos a hablar de una obra, para poner un ejemplo muy claro. El aparcamiento de la piscina.
El aparcamiento de la Piscina, el jefe de la oposición en estos momentos, el 6 de septiembre de 2010, firma un contrato con una empresa como presidente de Aguas de Alcázar por 240.000 euros y otro aparte por las canalizaciones de 105.000. Hablamos de presupuesto de contrata, esto hay que sumarle el IVA. 240.000 por un sitio y 105.000 por otro. 6 de septiembre de 2010. A 7 de marzo de 2011, 5 meses después, supongo que se le habría olvidado los contratos que había hecho 6 meses antes, porque en marzo de 2011, concretamente el 7 de marzo de 2011, en Junta de Gobierno Local, delega en Aguas de Alcázar los 105.000 euros de las canalizaciones, pero no los 240.000 euros de las pavimentaciones. Supongo que se le habrá olvidado. 5 meses después, quieras que no, con todas las cosas que tenía que hacer, se le olvidó delegar esos 240.000 euros. O no tenía presupuesto, o se había gastado todo el presupuesto de 2011 hasta las elecciones. Porque vamos a recordar cuándo se inaugura esta obra, 2 meses antes de las elecciones. ¡Qué casualidad! ¿Quién paga esta obra? Aguas de Alcázar. ¿Se le delega desde el ayuntamiento? No. ¿Pero alguien la contrata? Sí, el señor José Fernando. Y ahí está el contrato. Es decir, estos 240.000 euros están en ese expediente y en esa columna de obras que se han realizado, pero ¿quién ha contratado y quién ha delegado? Nadie. Entonces, ese expediente habrá que resolverlo y decir, si esa obra se ha hecho y se ha contratado por los mismos que eran los dirigentes del ayuntamiento, el ayuntamiento tendrá que reconocer y pagar esa obra. ¿Por qué no se hizo en su momento ese pago? Porque, claro, si no se hacía nada con Aguas de Alcázar, seguíamos cargando obligaciones en ese remanente famoso del que hablan. Ese remanente, así lo digo, está falseado al máximo. Es decir, ahora cuando haya que compensar, como ellos dicen, habrá que compensar. ¿Pero por qué no compensaron ustedes en su momento sabiendo que habían hecho las obras y que el ayuntamiento no las había contratado ni las había pagado? ¿Por qué no quitaron esos 5 o 6 millones de euros del remanente para dejar este tema resuelto? ¿Ahora qué hay que hacer? ¿O qué es lo que nos propone el equipo de la oposición? Que nos gastemos esos 5 o 6 millones de euros de remanente para compensar y solucionar esa situación de todas esas obras que se fueron haciendo sin licitación ninguna. Que ya digo que en septiembre de 2010 el señor José Fernando firmaba este contrato y en marzo de 2011 ya se le había olvidado y por eso no lo delegaba, pero Aguas de Alcázar sí lo pagó. ¿Por qué no se metió en presupuestos y se le pagó a Aguas de Alcázar? Que es como se debería haber hecho. Porque, claro, si no, no podríamos salir dando esos datos de remanente que salimos dando, de 26 millones. Es que si esto lo hubiésemos dejado bien hecho, ya el remanente ya no serían 26, serían 20. Y si el resto de casos hubiésemos hecho lo mismo, hubiésemos dejado un remanente ridículo. Y no podríamos decir que el Ayuntamiento de Alcázar lo hemos dejado en muy buenas condiciones económicas. Las condiciones económicas en las que han dejado el Ayuntamiento de Alcázar se verán en las cuentas, pero que no vengan a engañar a nadie. Es decir, que esto no se compensa así porque así, esto no pasa nada. Si esto es una tontería, no es una tontería. Los datos oficiales son estos. Aguas de Alcázar debe 6.800.000 euros al Ayuntamiento de Alcázar. Y está el número exacto. Y esto es de intervención a 30 del 12. No se hace una compensación y ya está. Habrá que hacer el expediente correspondiente para ver cómo el Ayuntamiento de Alcázar tiene que pagar estos 240.000 euros que Aguas de Alcázar ha pagado en la pavimentación de la piscina. Porque, claro, interesaba tener la pavimentación de la piscina para abril de 2011, porque eran las elecciones. Interesaba verlos. Pero que los números que haya que ver se verán y se pondrán muy claros sobre la mesa, pero que no vengan a engañarnos con cosas. Y, sobre todo, el tema de los insultos, por acabar, no lo voy a permitir. Es decir, no voy a permitir un insulto más ni hacia mi persona ni hacia otra persona de este equipo de gobierno. Es decir, y por si no lo han entendido bien y quieren seguir con estos juegos, que yo creo que los vecinos están viendo en qué dinámica están los distintos grupos de la oposición y los que no están ni siquiera en la oposición, de insultos, cuando vengan a hablar de la vida privada de alguien o quieren hablar, vamos a hablar todos de la vida privada.
Y yo creo que esto se va a acabar muy rápido. Y si quieren preguntar por la vida privada, vamos a preguntar por la vida privada. Y vamos a preguntarnos por qué todos los coches, tanto de Consermancha, como de Agua de Alcázar, como del Ayuntamiento, iban al mismo taller. Y vamos a preguntarnos por qué están contratados también ciertas personas de la oposición en empresas privadas, si quieren que hablemos de la vida privada de la gente. Yo creo que esto se ha pasado ya de castaño oscuro. Yo creo que vamos a poner ya las cosas en su sitio y vamos a ser conscientes y responsables de qué estamos haciendo y vamos a dejar la vida privada y menos amenazas, como digo, insultos. Yo creo que alguien debería poner orden en los grupos de la oposición, porque yo creo que no estamos aquí para estar insultándonos. Yo creo que los vecinos de Alcázar de San Juan no se merecen estos políticos, no se merecen con la que está cayendo que estén todas las semanas con insultos y amenazas. Que este equipo de gobierno está sacando los proyectos adelante y que hemos querido ir poco a poco, y vamos poco a poco y con todo claro, pero que hayamos empezado serenos para que todo se normalice, no quiere decir que nos las vamos a comer todas ni que vamos a aguantar todo, y que ya está bien de insultos y de amenazas. Yo creo que ya está bien, y vamos a seguir en la línea que tenemos que seguir, defendiendo los intereses de todos los alcazareños. Y ahí vamos a estar y nos van a encontrar en lo que queramos. En lo que no vamos a entrar es en insultos, como todos hemos podido ver las últimas semanas, que si tonto los cojones, que si sinvergüenzas, que si ve Barrio Sésamo, que si lengua de no sé qué. Pero ¿quién se han creído que son? Que empiecen a hacer una oposición responsable. Y si quieren que entremos en todas esas cosas porque estamos siendo coherentes y responsables por tranquilizar el tema, ¿quieren encontrarnos? Nos van a encontrar. Y nos estamos ya cansando de ese tipo de actitudes. Es decir, vamos a dejarlo estar porque cuando acabó ya esa reunión bastante tensa, además lo dije muy claro, ¿queréis que siga o queréis que hable en serio, en concreto, de digamos esa empresa o de los que vinieron? Le dije, ¿queréis que hablemos de esto o lo dejamos estar? Entonces dijeron, vamos a dejarlo estar. Es decir, al final ya, cuando ya la cosa se pone tensa y cuando ya le digo el próximo comentario despectivo hacia mi persona, vamos, voy a utilizar a lo mejor otros medios o incluso medios físicos para sacarlos de la oficina. Entonces dijimos, vamos a dejarlo estar, pero que una y no más Santo Tomás. Es decir, que la siguiente amenaza o como están las redes sociales en las 2 últimas semanas, en tema privado y en tema tal metiéndose, cuando se han respondido todas las preguntas que se han hecho, vamos a dejarlo estar hasta ver qué pasa. Eso sí, que esto continúa, empezaremos a hablar y a concretar las cosas, pero vamos a dejarlo estar de momento. Las tabletas, yo creo que se le debería preguntar al jefe de la oposición dónde están, porque me da la sensación que él sí sabe dónde están. ¿Que yo sé dónde están? Claro que sé dónde están, pero por los datos que dio, él también sabe dónde están. Y por los datos que dio de quién se contrataron, cuándo se contrataron, cuándo esa factura, es decir, se dio, vamos, y la tengo yo la semana pasada, por el dato que dio de cuándo se contrataron, pues veo que sí sabe dónde están. Yo creo que debería decir dónde están, si es que lo sabe. Es decir, ¿que se sabe dónde están? Sí se sabe dónde están las tabletas. Pero ya veo que él también lo sabe. No vamos a decir dónde están, pero que van a aparecer. Es decir, van a aparecer. Vamos a dejarlo que nos lo cuente él. Yo quería preguntar por el colegio número 9. ¿Se ha hablado con la Junta para ver si se va a hacer por parte de la Junta el concierto? O es que me ha parecido entender que a lo mejor la Junta no estaba en disposición de hacerlo. No, sí, claro, que un concierto y que es público hay que poner dinero público. Y hay que tener claro que hay necesidades educativas en un sitio para poner ese concierto. Que el concierto no deja de ser una inversión, solo que en vez de hacerlo en la inversión inicial del edificio, se hace mes a mes por alumno. Es decir, claro que es de locos plantear un colegio concertado, que se esté hablando de un colegio concertado, sin haber hablado con la Junta de esas necesidades y que la Junta haya visto esas necesidades educativas y que esté de acuerdo con ese concierto. Claro,
Es decir, cuando se plantea es porque se ha visto. Igual que cuando se rescinde el contrato, claro, pues se rescinde por motivos económicos, de que no hay para hacer esa inversión, pero con algo visto a medio y largo plazo, con algo a la vista. Es decir, sí que está visto, pero que en el momento que se concrete ese convenio entre el Ayuntamiento y la Junta, pues saldrán a explicar cuáles son todas las condiciones y todo esto. Solo que, viendo cómo se está atacando el tema, yo creo que había llegado el momento de explicar claramente qué es el concierto y que estamos hablando de una educación pública y gratuita. Pero la Junta en la resolución no reconoce que haya una necesidad educativa en el caso, sino todo lo contrario. Dice que, como va la evolución de las matrículas, no se necesita un colegio nuevo. Sí, pero muchas veces las resoluciones, es decir, el motivo superior, digamos, de que no se haga ese colegio es por tema económico. O sea, muchas veces las resoluciones, se coge la resolución de un y se pone la resolución. Es decir, pero el tema principal de la Junta es un motivo económico. Que luego también pone eso y tal, no es así. Es decir, las necesidades educativas de Alcázar de San Juan, y además que las estamos estudiando y las estamos viendo, sí cabe ese nuevo colegio concertado. Vamos, si cabe, sí se necesita. Y también lo que decía hace unos minutos prácticamente el PSOE es que construir un colegio privado en terrenos públicos y concertar o pagar un colegio privado o concertar un colegio privado con fondos públicos, pues también es discriminatorio hacia el resto del alumnado de Alcázar de San Juan, porque ese colegio va a disponer con dinero público de mejores infraestructuras. Es que es lógico, en ese juego de palabras de construir un colegio privado en un dotacional público no tiene sentido ninguno, ya se lo digo yo, es que no tiene sentido ninguno. Pero claro, por eso no es un colegio privado, es que es un colegio concertado. Y un colegio concertado es público y gratuito. Es decir, y el colegio concertado se va a hacer en un dotacional público, se puede hacer en un dotacional público o en un dotacional privado. Es decir, los distintos municipios ven qué oferta de suelo tienen para dónde poder ponerlo. Lo que no sería lógico, y ahí ya se lo digo yo, pero que es en el juego ese que se entra que un concertado es un privado. Lo que no tendría sentido ninguno es hacer un privado en un suelo público. Porque si es privado, que compren su suelo y pongan ellos el colegio privado donde quieran. Pero es que no estamos hablando de un colegio privado, estamos hablando de un colegio concertado, público, gratuito, y que es una inversión de la Junta, porque la que tiene las competencias en tema educativo es la Junta, y tiene ciertas parcelas de dotacional ya asimiladas a ese uso educativo. Es decir, que estamos hablando que la gestión de los servicios de los ciudadanos, de todos los vecinos, puede ser directa o indirecta. Los servicios que se dan a los ciudadanos, es que hablemos de lo que hablemos, de las basuras, de la electricidad, del alumbrado público. Hay servicios que se ofrecen de forma de gestión directa y forma de gestión indirecta. Que se quiera asimilar que esa gestión indirecta es una merma en la calidad, que me lo expliquen con números. Es decir, que todos los convenios que tenemos en temas sociales es una gestión indirecta y la Junta va conveniando con distintos organismos a hacer esa gestión. Eso es gestión indirecta. Y la gestión indirecta de la educación es con ese concierto que puede dejar que la gestión indirecta la lleven personas que se involucren en ese proyecto y pongan su dinero en ese proyecto también para tener esas mejores instalaciones. Y la Junta pone anualmente ese canon por alumno. Es una gestión indirecta de un servicio, pero que una gestión indirecta no quiere decir una privatización. Es decir, si es que la mayoría de los servicios sociales que se prestan en la actualidad son por gestión indirecta y por eso no funcionan peor. Claro, lo que no puede ser es intentar mezclar o tener ese discurso en el que decir que el concertado es privado. No, es que el concertado es público y gratuito. Y o no lo entienden, o no lo quieren entender, o no tienen cosa mejor que hacer. Y por eso el concertado va en una parcela de dotacional público que viene definida en el plan general para ese uso educativo, porque es de la Junta, solo que hace un convenio, ese concierto, digamos, es un convenio, es un concierto para que la inversión se realice por un agente externo que luego recupera a lo largo de los años con ese concierto. Es un convenio donde se hace una gestión indirecta de ese servicio, como muchos servicios en el ayuntamiento. Ahora, ¿dónde hay que ir a parar? A qué servicio se les va a dar a los padres. Y a lo que digo, y lo digo
sin ningún tipo de complejo, que el servicio de ese colegio concertado va a ser muy superior a un colegio público de una línea, donde la inversión la tiene que hacer la Junta, que no está en disposición, y aparte una línea. Si el comedor, ya los gastos que tiene el comedor y las zonas deportivas, es que es ingente, si es que no tiene sentido ninguno. Y digo, invito a preguntar en otros colegios o operadores educativos qué les parece un colegio de una línea. No he encontrado a nadie que me diga que eso está bien. Es más, todo el mundo me dice, es una locura, una línea. En 2 líneas hay ya colegios muy eficientes que incluso en 2 líneas lo ajustan para que se pueda llevar. Pero lo lógico es que ya que hace los servicios generales para 3 líneas, como todos los colegios en Alcázar, hay algún colegio de una línea. Es que es una cosa, ahora mismo plantear un colegio de una línea, de verdad, es una locura. ¿Nos aclara usted si todos los servicios, absolutamente todos, de ese colegio van a ser gratuitos? Sí, es decir, un concertado es público y gratuito, y por eso va en una parcela pública, que incluso puede haber, y hay ayuntamientos que colocan los colegios concertados en parcelas dotacionales privadas, que se hace un convenio entre el ayuntamiento y los que hacen el colegio, se hace un convenio, pero que incluso para que se vea claramente que no es privado, va a ir en un dotacional público. Y la educación concertada pública es gratuita.